Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la sección VALS, Respeto y Buen Trato en nuestro entorno laboral, Ley 21.643. Para entender un poco lo que es VALS, violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual, es importante conocer la ley Carín. Esta ley entra en vigencia el 1 de agosto del 2024 y su nombre, Ley Carín, va en conmemoración de Karin Salgado, funcionaria pública y técnica en enfermería del Hospital Herminda Martín de Chillán. Karin pasó por distintos maltratos como funcionaria de salud que la llevaron a la decisión de acabar con su vida un martes 12 de noviembre del 2019. Es desde entonces que detonó una alerta frente a lo que era la salud mental de las personas y las relaciones interpersonales dentro de los espacios de trabajo, así también como se empezó a sensibilizar respecto a la temática de suicidio y ambientes laborales. Aquí hablaremos de cuáles son los principales cambios que trajo la Ley Carín a los procesos de denuncias VALS. En primera instancia, se eliminó la reiteración como requisito para que se considere acoso laboral. Es decir, ya no es necesario como requisito que una conducta de acoso sea reiterada en el tiempo para que pueda constituir una situación de acoso. Basta solamente con que ocurra una sola vez mientras que cumpla los criterios de admisión. Por otro lado, se incorporó el concepto de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. También se estableció la obligación de las empresas e instituciones de implementar un protocolo de prevención y un procedimiento de investigación por el convenio 190 de la OIT. Además, se incorporó la perspectiva de género en las relaciones laborales y en las investigaciones sumariales. Además de todo esto, se establecieron nuevos derechos para el denunciante, como el derecho a aportar antecedentes, conocer el contenido de la denuncia y ser notificado de las actuaciones y etapas del proceso. La finalidad de esto es fomentar una cultura donde las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Dentro de las definiciones, acoso laboral se entiende por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Una de sus principales características es que es una conducta selectiva, es decir, que va dirigida hacia una persona o un grupo de personas. También, como habíamos mencionado antes, el hostigamiento puede ser reiterado o en una sola acción. También tiene la finalidad de humillar y marginar a la víctima específicamente, y en general la acción es silenciosa. Cabe mencionar además que las conductas de acoso laboral pueden ejercerse independientemente del horario laboral o del espacio laboral. Es decir, mientras exista una relación de trabajo independiente de que la situación o la acción sea ejercida fuera del horario laboral o fuera del espacio de trabajo, puede ser constitutiva de acoso laboral. Dentro de la definición de acoso sexual, se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos porque lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Dentro de las principales características, como observamos anteriormente, es que sea realizada por una persona independiente de su género, que no incluya el consentimiento de la otra persona, que sea realizada por cualquier medio y que pueda afectar las oportunidades de empleo. Cabe mencionar además que, como mencionamos anteriormente, estas acciones pueden ser ejercidas independiente del lugar y el horario laboral. Es decir, mientras exista una relación laboral, independiente del lugar y el horario, si existen situaciones de connotación sexual no consentidas, pueden ser constitutivas de acoso sexual. Por otro lado, violencia en el trabajo
Es una situación ejercida por terceros ajena a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Un ejemplo claro de estas situaciones es la agresión que puede ser recibida tanto por un paciente como por la familia de este paciente, al no sentirse satisfecho con la atención entregada. Aquí hablaremos acerca de los distintos tipos de acoso en relación a la relación jerárquica que pueden presentarse entre los participantes. Es decir, acoso horizontal es aquella conducta ejercida por personas trabajadoras que se encuentran dentro de la misma jerarquía o en similar jerarquía dentro de la institución. Es decir, una situación entre pares. El acoso vertical descendente es aquella conducta ejercida por una persona que ocupa un cargo jerárquicamente superior, la que puede estar determinada por su posición en la organización, los grados de responsabilidad, posibilidad de impartir instrucciones, entre otras características. Es decir, una situación que puede presentarse desde un superior jerárquico hacia un subalterno, el cual no necesariamente debe presentar una relación estrecha laboralmente, pero sí una relación laboral jerárquicamente superior. El acoso vertical ascendente vendría siendo aquella conducta ejercida por una o más personas funcionarias dirigida a una persona que ocupa una carga jerárquicamente superior en la organización, la que puede estar determinada por su posición en la institución, los grados de responsabilidad, posibilidad de impartir instrucciones, entre otras características. Por otro lado, el acoso complejo o mixto viene siendo aquella conducta ejercida por una o más personas de manera horizontal en conocimiento del empleador, quien en lugar de invertir en favor de la persona afectada, no toma ninguna medida o ejerce el mismo tipo de conducta o acoso. Es decir, cuando existe una situación de acoso y la jefatura se encuentra al tanto, tanto la no participación frente a esta situación, así como la participación en contra de la persona afectada, vendría siendo una situación de acoso complejo o acoso mixto, considerándose de mayor gravedad, referente también a el impacto que pueda tener en la persona a nivel de sintomatología, ya que este tipo de acoso presenta mayores niveles de desesperanza a la persona y una percepción de menos movilidad para poder gestionar el problema. Aquí hablaremos acerca de la corresponsabilidad de los equipos de trabajo, tanto de los líderes de equipo, el equipo mismo y las personas que se van integrando, acerca de las conductas inciviles, sexismo y cómo éstas pueden ir en escalada hasta convertirse en situaciones de violencia, acoso laboral y o sexual. Cabe definir como comportamientos incívicos cualquier comportamiento descortés o grosero que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. A menudo surgen del descuido de las normas sociales y sin directrices claras. Por otro lado, el sexismo es cualquier expresión, acto, palabra, imagen o gesto basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género. Para partir, hay que entender de que dentro de cada institución pueden existir grupos y subgrupos de trabajo, los cuales contienen culturas organizacionales que los representan y subculturas organizacionales, marcadas por ciertos rasgos del equipo y de quienes lo componen. Estos rasgos o características que puedan representar a dicho grupo de trabajo muchas veces son determinadas de manera implícita, es decir, nos comportamos, nos comportamos de cierta forma sin haberlo acordado antes. Una norma que todos conocen, pero que no está escrita en ningún lado. Como mencionábamos anteriormente, aquí existen tres tipos de responsabilidad, desde el liderazgo, el equipo mismo y las personas que se van integrando. Desde el liderazgo, es importante destacar que la presencia o la forma de liderazgo que tenga el líder o jefe de un equipo actúa como ejemplo de conducta hacia sus subalternos o el equipo de trabajo. Es decir, las conductas que el equipo pueda tener son referentes o se rigen a las conductas que pueda proyectar el líder como apropiadas o inapropiadas. Es decir, si un líder de equipo
mantiene conductas groseras dentro de un espacio de trabajo, el equipo entenderá de que este tipo de conductas son apropiadas dentro de este espacio laboral. Asimismo, si el líder de equipo mantiene una conducta respetuosa y reacciona frente a conductas hostiles o groseras de otras personas, se entiende de que la cultura de este equipo debiese ser de respeto mutuo. Desde aquí se entiende la conducta del líder como ejemplo hacia la conducta que debiese tener el equipo. Por otro lado, cuando una persona ingresa a un equipo de trabajo como integrante nuevo, lo primero que hace es observar y probar los límites personales. Es decir, intento conocer, observar e integrarme dentro de un equipo de trabajo, intentando definir cuáles son los límites de mi conducta que puedo expresar en este espacio. Si presento conductas inciviles como el no saludo, bromas, comentarios groseros, entre otros, y ni el líder ni el equipo de trabajo reaccionan a ello en forma de disgusto, se entiende de que es una conducta que se permite, lo que puedo entender como algo que puedo seguir replicando e incluso ir un poco más allá en mis conductas hasta que observe que ya no son permitidas y entienda cuáles son los márgenes en los que me puedo desenvolver dentro de este equipo. Por otro lado, si presento algún tipo de conducta incivil y el equipo reacciona a ello, demostrando incomodidad o simplemente mencionando que no es parte de las conductas que se presentan en este equipo, yo voy a entender que los límites del equipo son tales y que no puedo pasar más allá. Es por ello que las conductas inciviles, cuando son aceptadas, pueden pasar a conductas sexistas y cuando no existe una intervención de un líder o de un equipo frente a este tipo de conductas, pueden ir en escalada, aumentando hacia situaciones de acoso laboral o sexual. Y por ello es importante que cada equipo de trabajo, dirigido por un líder, puedan abrir espacios de comunicación y establecer las normas implícitas y volverlas explícitas acerca de cómo quieren ser tratados y establecer cuáles son los límites de trato dentro de este equipo, ya que el foco no es restringir cualquier tipo de comunicación no laboral, pero sí establecer los márgenes de respeto en los cuales nos podemos sentir todos cómodos dentro de un espacio laboral. Un ejemplo claro de conducta incívica sería las conductas sincericidas, el cual se trata de una persona que todo lo que piensa, sin establecer ningún tipo de filtro ni sensibilidad a sus comentarios, puede abusar y deformar a veces de manera perversa el acto de ser sincero con palabras crudas y duras sin importar el daño que pueda producir. Es decir, una honestidad bruta o brutal que pueda resultar hiriente. Este tipo de conducta no representa situaciones de acoso laboral como tal, pero puede llegar a serlo en la medida de que ésta pueda ser reiterada y dirigida hacia una persona con intención de menoscabo, humillación o restricción de oportunidades laborales. Aparte de las conductas inciviles, es importante reconocer cuáles son las conductas sexistas y a qué se refiere con una conducta sexista, en la cual se entiende por tal cualquier expresión, acto, palabra, imagen o gesto basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género. Algunos ejemplos claros que podemos observar dentro del espacio de trabajo serían comentarios denigrantes, especialmente a mujeres o diversidades por dicha condición, comentarios burlescos de fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades, silenciar o ningunear a una persona por su sexo o género, interrumpir bruscamente a una mujer mientras habla y sin esperar que ella termine. Cabe mencionar que este tipo de conductas puede ser dirigido hacia hombres y mujeres mientras tenga por condición la discriminación por razón de sexo o género. Dentro de la perspectiva de género, esta reconoce las desigualdades entre hombres y mujeres en desmedro de estas últimas. Algunos ejemplos de cómo aplicar perspectiva de género serían, dentro del reclutamiento, fijarse en las capacidades de la persona independiente de su género o sexo, otorgar las mismas oportunidades para hombres y mujeres, y prevenir y erradicar el acoso sexual por razón de género en el ámbito laboral, estableciendo protocolos de actuación y sanción. Al contrario,
Una forma de discriminación sería negar oportunidades laborales a una mujer por la idea de la posibilidad de esta persona a optar por la maternidad en algún momento. En conclusión, aquí tenemos conductas que no son consideradas acoso y violencia y tampoco son comportamientos incívicos o sexismo inconsciente, propio del contexto de las relaciones laborales. Algunas de ellas son conductas, por ejemplo, relativas a los comentarios y consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajo, incluidas las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral o la conducta relacionada con el trabajo. También la implementación de la política pública del servicio de salud o las medidas disciplinarias impuestas, asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, informar a un funcionario o funcionaria sobre su desempeño laboral insatisfactorio, informar a un funcionario o funcionaria sobre un comportamiento inadecuado, aplicar cambios organizativos o reestructuraciones y cualquier otro ejercicio razonable y legal de una función de gestión. Cabe mencionar que todas las acciones anteriores se deben desarrollar con pleno respeto de los derechos fundamentales del funcionario o funcionaria, debido a que si estas conductas se presentan de manera injustificada o en desmedro de las oportunidades laborales de una persona, pueden caer en conductas incívicas o situaciones de acoso. Por otra parte, y finalmente, toda aquella conducta o denuncia sobre supuesto acoso laboral, sexual y violencia de un funcionario o funcionaria que comente o divulgue con la intención de perjudicar a otro funcionario, cualquier sea la función que ejerza, será investigada y sancionada conforme a las normas establecidas en la presente ley y el estatuto administrativo. Como habíamos mencionado anteriormente, dentro de los cambios que trajo Ley Karin a los procesos de denuncias VALS, dentro de las obligaciones del Servicio de Salud se encuentra el elaborar, implementar, difundir y sensibilizar el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo que se encuentra disponible para todos los funcionarios públicos. Otra de las obligaciones del Servicio de Salud del Reloncaví es el deber informar, primero de los canales de denuncia, cuales cada 6 meses deben ser evaluados e informados según su funcionalidad a todos los funcionarios y funcionarias. También sobre la admisibilidad de las denuncias y sobre el resultado de las medidas disciplinarias. Finalmente, otra de las obligaciones del Servicio de Salud del Reloncaví es proporcionar atención psicológica temprana en caso de violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual. Esto es a través del Programa de Intervención Temprana, PIT o PIT, el cual es a través de los programas que dispone el organismo administrador del seguro de la ley número 16.744. En el caso del Servicio de Salud del Reloncaví, está asociado al organismo administrador H, en el cual para presentar una solicitud o activar la atención temprana es necesario llenar una DIEP o denuncia individual de enfermedad profesional y llamar al 1404, número en el cual se solicitarán algunos datos personales y de la institución para poder gestionar la atención. Es importante que se realice la DIEP antes o después de la llamada telefónica, pero previo a la atención temprana. Es decir, máximo realizar y entregar la DIEP máximo 24 horas posterior a la llamada telefónica y agendamiento de la atención temprana. Finalmente, es importante destacar que dentro del reglamento que establece las directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, se establece como pilares fundamentales o principios de los procedimientos de investigación, primero, la perspectiva de género, mencionada anteriormente, la no discriminación, la no revictimización o victimización secundaria, la confidencialidad de los procesos, la imparcialidad, la celeridad en los procesos, la razonabilidad, el debido proceso y la colaboración de las partes intervinientes. En este apartado hablaremos acerca de qué hacer frente a situaciones de carácter incívicas, entendiendo lo que conversamos anteriormente acerca de las culturas organizacionales y la corresponsabilidad que existe entre los participantes, tanto líderes o jefaturas, equipos de trabajo y personas que van incluyéndose a los equipos de trabajo. Antes que todo, es importante reconocer
o conocer algunas formas de gestionar conductas que puedan estar afectándonos antes de llegar a la instancia de una denuncia. Primero, es importante identificar las conductas de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo o conductas incívicas. Es decir, es importante primero entender qué tipo de conducta creo yo que estoy observando y cómo ésta me está afectando a mí personalmente, entendiéndose como afectación cambios conductuales, disposición a trabajar, alteración emocional, entre otras. Una vez esclarecido cuáles son las situaciones que me puedan estar acomplejando o incomodando dentro del espacio de trabajo, es importante observar la posibilidad de establecer límites claros. Pero antes de ello, se debe observar si la situación lo permite. Es decir, si yo siento la confianza para poder intervenir en ello o conversar con las personas involucradas. Si esta situación me permite a mí poder gestionarlo de manera personal, parte de mi responsabilidad como funcionario sería establecer una comunicación directa y asertiva, estableciendo cuáles son los límites que yo establezco, cuál es la situación que pueda estar incomodándome y de manera clara y respetuosa establecer ciertos límites, los cuales más adelante vamos a observar ciertas dinámicas o ciertos tips o técnicas para poder ejercerlo o abordarlo. Por otro lado, si no se presenta la oportunidad, no siento la confianza para poder abordarlo personalmente, o ya establezco límites claros y esto ya no son respetados, el siguiente paso sería avisar a mi jefatura directa. Entendiéndose el concepto anterior de acoso mixto, la responsabilidad de la jefatura sería intervenir en dicha situación, estableciendo instancias de mediación, solicitar intervenciones a unidades de desarrollo organizacional o generando cambios estructurales. Todo esto como formas preventivas para poder mitigar los riesgos psicosociales demandados por la persona. En el caso de que esto no sea posible o mi jefatura no responda, es importante ir escalando jerárquicamente la situación con la jefatura superior que continúe de mi jefatura directa. Finalmente, es importante también destacar el buscar apoyo dentro de todos los procesos que se observan, cataloguen o no como una conducta de acoso laboral, conducta incívica o acoso sexual. Si existe una molestia personal, es importante buscar apoyo y poder gestionarlo también de manera personal, ya que las anteriores recomendaciones buscan regular el ambiente laboral y la problemática en sí, pero también es importante reconocer la necesidad de buscar apoyo para nosotros mismos. Es decir, si siento que una situación está afectando mi vida personal, podría ser de ayuda buscar apoyo en amigos o redes de apoyo o con un profesional de la salud mental que me ayude a gestionar mi sentir. Finalmente, hablaremos acerca de las técnicas de asertividad y técnicas de desarme. Antes que ello, es importante entender las cualidades que definen a una persona asertiva, las cuales son, primero, saber decir que no y mantener con firmeza su postura, aunque sea contraria a la de la mayoría. Expresarse de forma fluida y sin titubeo. Mirar a los ojos a las personas ante su postura. Hablar sin denotar agresividad ni en el tono ni en las palabras. Saber verbalizar un problema y buscar la mejor forma o manera de resolverlo. Reaccionar y exigir respetuosamente cuando no se siente respetado o escuchado, criticar de manera constructiva y respetuosa y sentimientos verbalizándolos. Aquí hablaremos acerca de las técnicas de asertividad, dentro de las cuales están las técnicas de desarme, que nos pueden servir para poder enfrentar situaciones problemáticas o estresantes como una discusión. En primera instancia tenemos la técnica del disco rayado, la cual es una técnica que consiste en repetir una y otra vez tu afirmación sin alzar la voz, de manera calmada, sin agresividad verbal y sin entrar en provocaciones. Como podemos observar en el ejemplo, aquí, al igual que la mayoría de las técnicas, la idea central para disminuir la reactividad de una persona es hacerla sentir escuchada y comprendida, independiente de la negativa. Por ende, aquí lo ideal es reforzar la idea de su problema. Entiendo que usted, le expreso el problema, pero repitiendo continuamente la situación o la decisión tomada. Otra técnica de desarme es la técnica para el cambio.
Aquí el gran valor de esta técnica es que no genera agresividad en el interlocutor. Consiste en enfocar la discusión, es decir, se sale fuera del foco de la discusión para adoptar una visión global que posibilite relativizar la propia discusión. Como vemos en el ejemplo, aquí trata de generalizar e incluir todos los elementos de la discusión, no solo el malestar de la otra persona, sino también incluir la temporalidad, es decir, el momento en el que se hace, el contexto, cuestionar la eficacia de la discusión, etcétera, con el objetivo de que la otra persona entienda dentro del contexto y de lo que se quiere lograr la eficacia de su enojo momentáneo. Otra técnica de asertividad y desarme es la técnica del acuerdo asertivo. Esta técnica da la razón al interlocutor, es decir, se cede, pero se insiste en el error cometido y no en cómo uno es. Esta técnica guarda relación directa con la frase del inicio de esta entrada. La asertividad no es lo que haces, es lo que eres. Aborda el peligro de etiquetar a las personas. Como muestra en el ejemplo, en esencia le dan la razón parcialmente, pero le explico el por qué tomo esa decisión. Lo valido, pero también mi accionar frente al tema. Otra técnica de desarme es la técnica de la pregunta asertiva. La técnica de la pregunta asertiva tiene como punto de partida pensar que la crítica hecha por nuestro interlocutor es positiva. Se asume como tal. Así se consigue que la persona con la que se discute deje de ser tu enemigo para pasar a ser tu aliado. Para ello se formula una pregunta en la que se incide en la manera en cómo se puede mejorar. Como muestra en el ejemplo, le hacemos partícipe a la persona del problema con el cual nos acusa. Junto con esto, trabajamos en nosotros y en no tomar una crítica o cuestionamiento de manera personal, sino de manera propositiva, buscando soluciones e incluyendo a la otra persona en ello. Por último, otra técnica de desarme sería la técnica del aplazamiento asertivo. Esta se trata de una técnica muy útil cuando no se sabe qué responder en ese mismo instante, cuando percibimos que no se sabe dar una respuesta efectiva y clara inmediatamente. Si el interlocutor insiste, se puede alternar con el banco de niebla. Como vemos en el ejemplo, de ahí que crea convenientemente aplazar esta conversación para otro momento más idóneo, de manera muy sutil, validando siempre las emociones del otro y en forma de invitación, con el fin de que la persona logre enfriarse sola antes de volver a hablar. Finalmente, una técnica de asertividad que nos puede servir para plantear límites, para establecer situaciones complejas o simplemente para hablar de algo que nos puede incomodar, es la técnica del sándwich. La técnica del sándwich generalmente se plantea en tres pasos. Se invita primeramente a entrar con algo positivo, se plantea el problema y se termina con algo positivo. Se plantea en primera instancia de forma positiva por el hecho de que si entramos con una negativa, planteando un problema o una queja en primera instancia, lo primero que recibimos de una otra persona es resistencia y eso puede llevar a una discusión en escalada. Por otro lado, si partimos con una validación o un aspecto positivo de la otra persona, lo que vamos a lograr va a ser su atención. Por otro lado, se termina con un aspecto también positivo, entendiendo que finalmente, posterior a una discusión, las personas se quedan con lo último conversado y se irían también con una idea de que lograron algo positivo. En el primer paso, lo que intenta es primero validar a la persona, haciéndole entender de que nuestro problema no es con la otra persona, sino con una situación, validando la forma que tiene o algunos aspectos que nos pueden gustar o llamar la atención de esa persona. El segundo paso sería transmitir el problema o la situación que nos pueda estar acomplejando de una forma objetivada. Es decir, no es la otra persona la que tiene el problema, no es la otra persona la que es de alguna forma determinada, obviamente evitando juicios, sino es una situación concreta. Por ejemplo, si una persona deja sus cosas personales en mi puesto de trabajo, hacer mención a que las cosas están en mi puesto de trabajo y eso me incomoda o dificulta mi forma de trabajar, evitando el juicio de que la otra persona pueda ser desordenada. Así evitamos personificar el problema y le damos una posición más objetiva. Finalmente, expresamos el cómo eso nos puede hacer sentir a nosotros de manera personal
entendiendo de que el problema no necesariamente es un problema, pero sí me puede estar afectando a mí como persona. Posteriormente, realizo una sugerencia o propongo una solución y finalmente le explico el cómo esa solución podría servirme a mí y podría servirle a la otra persona para poder trabajar en un ambiente más grato o sentirnos más cómodos dentro del ambiente laboral. Es importante entender esta técnica en este caso, debido a que esta técnica no solamente nos puede servir en nuestro espacio de trabajo, sino que también en nuestras vidas personales, con nuestras relaciones personales, laborales o en cualquier contexto donde se necesite hablar de alguna problemática y plantear un límite o intentar buscar una solución frente a una situación. Junto con lo anterior, si estás viviendo una situación compleja, personal o una situación compleja laboral, ya sea acoso laboral, acoso sexual o cualquier otra situación, es importante que puedas buscar ayuda, ya sea a través de conversar con un amigo, asistir a terapia o en general intentar reconocer cuáles son tus redes de apoyo, ya que esto te ayudará en general a poder gestionar cualquier situación que puedas estar viviendo. Otra forma de apoyo es el número 4141 para la prevención del suicidio, el cual se creó en diciembre del 2022 como parte de las políticas integrales en salud mental a través de la iniciativa Construyendo Salud Mental, que tiene entre sus líneas de trabajo el fortalecimiento del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Se sabe que enfrentamos a una crisis de salud mental. Muchas personas no buscan inmediatamente ayuda a los servicios de salud o en el apoyo de amigos o familiares, por lo que la atención confidencial que ofrece esta línea puede ayudar a conseguir una primera asistencia clave para prevenir el suicidio. Y en particular, cada persona enfrenta batallas que no siempre podemos ver. Por eso, es clave que tratemos a quienes nos rodean con empatía y comprensión. El sufrimiento no es exclusivo de quienes han perdido a un ser querido o estén pasando por algo demasiado evidente. El dolor y los problemas de salud mental muchas veces son silenciosos. Por ello, es importante estar atentos a nuestros seres queridos, colegas, a sus señales de alerta. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, no dudes en buscar ayuda. Existen muchas herramientas y tratamientos que pueden marcar una gran diferencia y ayudarte a vivir de manera más plena. Podemos dejar atrás los estigmas que rodean la salud mental para que nadie tenga que luchar en silencio. Te presentamos además el Decálogo de los Buenos Tratos, el cual nos muestra ciertas directrices que nos pueden ayudar a generar un espacio de trabajo más agradable, las cuales son: saludémonos de forma amable, respetémonos y reconozcamos y respetemos los estados emocionales de los otros, escuchémonos, aceptemos con respeto y empatía las opiniones diferentes a la nuestra. Moderémonos. No provoquemos tormentas en un vaso de agua. Seamos amables. Tratemos al resto como nos gusta que nos traten. Reconozcamos nuestros errores. Podremos corregir y llevar una mejor convivencia. Pidamos perdón. Reconozcamos cuando nos equivocamos. Pidamos por favor y demos las gracias. Tengamos paciencia. Escuchemos, meditemos y luego respondamos. Y finalmente, trabajemos en equipo. Reconozcámonos como parte del equipo al que pertenecemos. Siguiendo estas simples sugerencias de cómo podemos tratarnos en el espacio de trabajo, podemos generar espacios más agradables y gratos para todos. También existen otro tipo de contactos que pueden ayudarnos a prevenir cierto tipo de riesgos, tanto de salud mental como de salud física. Tenemos el número 600-360-7777, opción 4, que es el Fono de Salud Responde MinSal. También tenemos el Hospital Digital del MinSal y Quédate.cl, que es el chat de apoyo del Gobierno Regional de Santiago. Adicional también tenemos la línea 1515 o www.linealibre.cl, Fundación para la Confianza, para la prevención del abuso de niños y jóvenes. También está la Fundación Míranos.org, que es la Fundación para la Prevención del Suicidio en Personas Mayores, todomejora.org, Fundación Todo Mejora, Prevención del Suicidio de Adolescentes y Bullying Homofóbico, y la Fundación joseignacio.org, que es la Fundación para la Prevención del Suicidio y Apoyo para Familiares. Junto con lo anterior, tenemos el código QR para consultas en temáticas VALS. En dicha página
Ustedes pueden realizar cualquier tipo de consulta que tenga orientación de la temática VALS y pueda responderse por alguno de los orientadores o referentes VALS que existen en el Servicio de Salud del Reloncaví. Las consultas serán realizadas de forma anónima, respetando el principio de confidencialidad en la respuesta, y las respuestas a cualquier consulta que realicen será enviada directamente al correo que ustedes puedan ingresar en la encuesta de manera personal por el referente de la sección VALS del Servicio de Salud del Reloncaví. Con esto finaliza la presentación. Se agradece la atención y la participación en las temáticas que fueron presentadas anteriormente. Saludos.